Siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 15, del verso 29 al 37. De ahí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea, y subiendo al cerro, se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió, iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos, queridos hermanos en la fe? Sean bienvenidos todos ustedes a la meditación y al compartir de la palabra del Señor en este maravilloso día que el Señor nos concede estar nuevamente con ustedes. El Evangelio de hoy nos enseña sobre la segunda multiplicación de los panes. Sí, segunda multiplicación de los panes. Y nos dice, el Evangelio de hoy dice que acudió a Jesús mucha gente, llevando enfermos y los ponían a sus pies y él los sanaba. ¿Cuáles son tus enfermedades por el cual no has podido llegar al Señor para poder reconciliarte, para poder prepararte, ya que hoy el Señor te hace una cordial invitación a la preparación? Estamos en el tiempo de preparación. Y Jesús dice: el que quiera creer comerá lo mejor, y el que no quiera será la espada que lo traspasará. Aquí está figurado el alimento espiritual en este evangelio, la segunda multiplicación de los panes. ¿Y para quién será eso? Vemos la compasión de Jesús por cada uno de nosotros, y por eso hoy Jesús sigue sanando físicamente, sigue obrando milagros, milagros físicos, sanaciones físicos, milagros que han dejado atónitos a los médicos, que han dejado sin respuesta a la ciencia. Lo sigue obrando el Señor espiritualmente. Y hoy quiere sanarte espiritualmente el Señor. Un ciego, fíjese bien, un cojo, un tullido, un lisiado, puede llegar al cielo. Pero una persona que se aleja de Dios, una persona que no quiere renunciar a su vida de pecado, una persona que no quiere aceptar la palabra y cambiar su vida, cambiar su forma de pensar, no puede entrar al cielo, no puede heredar la vida eterna. Por eso tenemos que ser sanados del pecado a través de los embajadores de Jesucristo. Por eso San Juan capítulo 4 en su verso 34 Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Por eso San Mateo capítulo 15 en su verso 30 dice: un gentío muy numeroso se acercó a Jesús. Todos somos invitados a acercarnos a Jesús. Fíjese bien que dice: un gentío muy numeroso se acercó
a él trayéndole mudos. Mudos son aquellas personas que no saben, que no conocen y no tienen esa preparación para pedir al Señor, para acercarse al Señor. Están mudos porque no saben cómo todavía acercarse y pedirle al Señor para que los sane. Ciegos. Ciegos son aquellas personas que están ciegos espiritualmente, que no se han encontrado con el Señor a través de la preparación, a través de los sacramentos. Viven ciego espiritualmente. Físicamente tienen los ojos, pueden ver claramente, pero espiritualmente desconocen la enseñanza, desconocen la palabra del Señor. Cojos, mancos, son aquellas personas que están discapacitados, ¿sí? Con una discapacidad que no pueden caminar, quizás de un pie, de un brazo, no pueden tocar. Dice, y muchas personas, dice, y personas con muchas otras enfermedades, lo colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. Entonces, Jesús nos invita a que nosotros nos acerquemos a él para ser sanados del pecado, para ser sanados de ese pecado que hoy nos tiene paralizado. Por eso, dice el Señor, ¿cuáles son tus enfermedades? Que por el cual estás mudo y no has podido pedirme, dice el Señor, que por lo cual estás ciego físicamente y no has podido ver las obras maravillosas que realizo, dice el Señor. ¿Cuáles son tus enfermedades? Nosotros estamos enfermos espiritualmente del pecado, ¿sí? Estamos ciegos, estamos mudos en los vicios, estamos tullidos o mancos o de otras enfermedades, ¿sí? Estamos ahí en el pecado. Vivimos en los vicios, en la drogadicción, en los placeres de la carne, ¿sí? En la fornicación, en el adulterio. Estamos ciegos, mancos, cojos. Y es por eso que no hemos podido llegar al Señor para pedirle a Él que nos sane espiritualmente. Por eso el Señor en su palabra en 2 de Corintios, San Pablo nos enseña que Jesús, que el Señor está reconciliando, sí, a todos a través de sus embajadores. 2 de Corintios capítulo 5 en su verso del 18 en adelante. Dice, todo eso es obra de Dios, no es obra de los hombres. La reconciliación por el cual nosotros pasamos a confesar nuestros pecados y ser perdonados a través, ¿sí?, de los embajadores, de los colaboradores, de los ayudantes, de los ministros que Jesús ha dejado en la tierra. Debemos acercarnos a Jesús por medio de ellos. Por eso dice, todo eso es obra de Dios, no es obra del Papa, no es obra de un obispo, es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. Por eso dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Ahí está. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para ser sanados espiritualmente y llegar un día al reino de los cielos a heredar esa vida eterna. Porque el Señor dice que un ciego, un cojo, un tullido, un lisiado puede llegar al reino de los cielos. Pero una persona que se aleja de Dios, una persona que no quiere renunciar a su vida de pecados, no podrá heredar la vida eterna. Por eso dice el Señor, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca.
en nombre de Cristo, les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros nos reconciliemos? Porque si nos damos cuenta que aquí en este evangelio está figurado el alimento espiritual, ¿y para quién será eso? ¿Para quién? Para todos. Todos somos invitados, todos somos llamados a participar de ese gran banquete. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 25, en el verso 6 dice: Yahvé Sabaoth está preparando para todos los pueblos. No dice que para uno, para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. Eso es lo que dice el profeta Isaías, que el Señor está preparando para todos los pueblos. Por eso somos llamados, somos invitados de distinta clase de enfermedad que nosotros tengamos. Somos llamados, somos invitados a ser sanados, a ser, ¿sí?, limpiados a través de la confesión. Pero muchos no creen eso. Muchos critican, muchos hablan mal de los embajadores, de los ayudantes, de los colaboradores de Jesucristo en la tierra. Y por eso dice San Marcos 16:15, que eso es para el quien quiera creer, se bautice, pero para el quien no quiera, se condenará. Para el quien quiera creer, dice, vamos a ver San Marcos. San Marcos en su capítulo 16 nos viene a enseñar de esta manera que esto es para el quien quiere creer, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado, dice el Señor. Por eso todos somos invitados. Yahvé Sabaoth está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. Y eso es lo que Jesús realizó allá en el Evangelio de San Lucas. Nos lo dice el Señor. San Lucas capítulo 22 en su verso 19. Cuando convirtió el pan en su carne, dice San Lucas 22:19, dice de esta manera: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esto, dice el Señor con el pan, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Lucas 22:19, cuando convirtió el Señor el pan en su carne. Y por eso, y muchos no creen en esa enseñanza. Muchos rechazan. Fíjense bien, hay unos que dicen que el Verbo se hizo carne. Muchos lo creen, pero no lo creen lo que Jesús enseña en Lucas 22:19, cuando convirtió el pan en su carne, no lo creen, pero qué bien creen lo que dice San Juan 1:14. San Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muchos lo creen, pero no creen que el Señor convirtió el pan en su carne. Y por eso San Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y entonces, ¿por qué hay muchos que no creen eso? ¿Por qué hay muchos que están enseñando que eso es mentira? San Juan capítulo 6, verso 51 lo dice el Señor. San Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Entonces, por eso es de que nosotros hoy llevamos esta meditación, porque el Señor nos invita, porque Él dice
que ha preparado para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados. Y todos los pueblos, todos somos invitados a ese banquete de la Santa Eucaristía. Y mire cómo lo dice San Mateo capítulo 26. San Mateo 26 nos vuelve a enseñar nuevamente el Señor. Dice de esta manera, de la Santa Eucaristía. San Mateo 26. Mientras comían, está hablando de la comida, ¿sí? Está hablando de ese banquete de la Santa Eucaristía. Dice, mientras comían, ¿qué comían? Mientras comían, Jesús tomó pan, otra vez tomó pan Jesús. ¿Qué hay que hacer? Tomen y coman, esto es mi cuerpo, porque no lo hacemos nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no creemos? Oiga cómo lo dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Si el Señor vuelve a mencionar nuevamente el pan, ¿sí? Jesús tomó pan otra vez. ¿Qué hay que hacer? Dice el Señor, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué hay gente que rechaza eso cuando el Señor lo enseña? Y lo mismo lo dice San Marcos. San Marcos en el capítulo 14. San Marcos 14:22 dice de que durante la comida, Jesús dice, mire, durante la comida Jesús tomó pan, nuevamente toma el pan. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre. Si Jesús lo enseña en su palabra, ¿por qué hay muchos que están en contra de la palabra del Señor? ¿Por qué hay muchos ciegos espiritualmente? Pero hay muchos que se dicen ser conocedores de la palabra, ser maestros, ser teólogos, ser doctorados en la palabra. Pero ¿por qué rechazan la enseñanza del Señor? Dice durante la comida, dice, sí, durante la comida dice el Señor. O sea, el banquete suculento, el alimento que estaba preparado para todos los pueblos. Es lo que menciona el Señor en San Marcos 14:22, donde dice que durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo, dice el Señor. Y ya queda en cada uno de nosotros cuando la palabra llega y San Pablo lo confirma en Primera de Corintios. San Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, verso 23, dice Pablo, habla de la misión, habla de la misma manera, ¿sí? De la que recibió. Primera de Corintios 11:23 dice, yo he recibido del Señor. Pablo de la misma manera lo dio a conocer así como lo recibió. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. De la misma manera que Pablo lo recibió, lo dio a conocer, así como lo recibió. Y por eso, Isaías, en el capítulo 1, el profeta Isaías en el capítulo 1, en el verso 19 dice, si ustedes quieren obedecerme,
comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Eso es lo que dice el Señor. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Sé que esta semilla de la palabra del Señor va a caer en muchas partes del campo, pero sé que va a caer en tierra buena y producirá mucho fruto. Fíjese muy bien lo que hoy el Señor nos ha querido enseñar, lo que hoy el Señor ha querido llevarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? La compasión de Jesús por cada uno de nosotros es de que hoy nos enseña de que nosotros debemos acercarnos a Dios para reconciliarnos. Dios está reconciliando al mundo y hoy nos hace la invitación a la preparación. Debemos prepararnos, debemos escuchar, aceptar la palabra del Señor. Por eso Jesús es claro en decirlo, de ese gran milagro que Él hace, ¿sí? De cada día el Señor hace milagros y Él lo hizo nuevamente con eso de los panes. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron 7 y algunos pescados. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. La segunda multiplicación de los panes que el Señor hace. Y se lo dio a los pobres, ¿sí? A los humildes, a los sencillos. Jesús viene a alimentar a todos aquellos humildes y sencillos, a todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. A todos aquellos que quieran prepararse para poder llegar un día al encuentro con el Señor, para llegar un día a heredar esa mansión celestial que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. No se turben, dice el Señor en San Juan 14:1. Crean en Dios y crean también en mí. No tengan miedo. Crean en Dios y crean en mí, dice el Señor. Allá en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y Él se ha ido a prepararnos un lugar para cada uno de nosotros. Y por eso Él nos invita a que nosotros estemos vigilando y orando para no caer en la tentación, porque por el mundo anda Satanás como león rugiente buscando a quien devorar, dice San Pedro. Pero nosotros debemos de buscar, debemos de acercarnos a Dios a través de su palabra, debemos de pedir la sanación de nuestras enfermedades espirituales por el cual nosotros hoy estamos pasando. Debemos de poner a nuestros enfermos, a nuestros familiares, a nosotros mismos debemos de ponerle al Señor nuestra carga, nuestro sufrimiento, nuestras penas, nuestras angustias. Acercarnos a Él, que Él todo lo puede. Hay mucha gente, hay muchos cristianos que han dejado de creer en el Señor. Mucha gente ya no cree, pero Él ha alimentado a mucha gente. Él ha llevado la palabra, Él ha llevado el alimento espiritual. Le dio de comer a mucha gente y sobraron todavía. Qué gran milagro que el Señor ha hecho y lo hará en tu vida si tú te acercas al Señor y le pides de corazón. ¿Sí? Que Dios los bendiga, que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. Invitándolos a suscribirse, a los que no se han suscrito, activar la campanita para que cuando subamos un video le lleguen las notificaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.